Muy buenos días, bienvenidos a esta presentación que en lo personal me emociona muchísimo. Esta charla, además, creo que viene en un momento muy particular donde las madres, las mujeres, estamos más conectadas que nunca. De esto hablaremos más adelante con mi queridísima Esther Vivas. Ella es periodista, socióloga y escritora, vive en Barcelona. Su campo de trabajo abarca la maternidad, el feminismo, las políticas agroalimentarias y el análisis político. Ha publicado una decena de libros, entre los que destacan El negocio de la comida, Planeta indignado, En pie contra la deuda externa, Supermercados no gracias, ¿A dónde va el comercio justo? Y a raíz de que en 2015 se convirtió en madre, empezó a explorar las distintas posibilidades de la maternidad, en un inicio en España y después de varios años hoy llega a México con este prólogo extraordinario, donde también ella deconstruye, considera y entiende en particular las maternidades en México. Además, colabora como analista en televisión, radio, periódicos en España y, por supuesto, que es docente. Bienvenida, Esther, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo, Gina, con todas las compañeras que nos acompañan y en esta actividad de presentación del libro Mamá Desobediente que finalmente ha llegado a México. Sí, finalmente ha llegado a México La mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad, y también recordarles que esta charla es parte del ciclo de charlas del 13º aniversario de SP Distribuciones, quienes, bueno, distribuyen más de 20 sellos editoriales en México, España y Argentina, y que estamos aquí también desde Gonville y desde Chilango para que se unan a esta conversación. Mamá desobediente, Esther, híjole, qué emoción me da, porque de alguna u otra manera yo te conozco cuando soy madre de mi segundo hijo, y me acerco a ti desde un lugar desobediente, incómodo. De repente creo que a muchas madres nos pasa que nos encontramos siendo madres y no entendiendo ese discurso histórico, ese discurso rosa, ese discurso donde todo es perfecto, donde además te das cuenta que la imperfección, el fracaso, el no reconocerte a ti misma es parte de la maternidad y que por alguna otra razón nadie nos había dicho. Sí, exactamente. Yo creo que una vez somos madres, en particular cuando es la primera vez que nos convertimos en madre, nuestra vida anterior salta por los aires y no volvemos a ser la misma. Por un lado hay la relación con nuestro cuerpo que cambia la relación con nuestra pareja, con las amistades, con el empleo, con la familia, y es un antes y un después la maternidad, pero el gran problema es que nadie nos lo cuenta. Entonces, cuando nos encontramos con esta realidad, pensamos que hemos hecho algo mal, que tenemos un problema, porque la maternidad con la que nos encontramos tiene muy poco que ver con aquello que nos han contado, que la maternidad sería fácil, sería dulce, sería romántico, donde todo fluiría, y en realidad la maternidad es complicada, es difícil, es contradictoria, es ambivalente, y esto aún se agudiza más en una sociedad y en un mercado de trabajo que es hostil a la propia experiencia materna. Sí, no, es terrible. Y aquí en el prólogo, que además me dice, porque prólogo a la edición mexicana. Entonces, platícanos, ¿qué otras ediciones hay? ¿Y cómo fue también escribir este prólogo mexicano? Bueno, me hizo muchísima ilusión escribir el prólogo para México porque había estado trabajando mucho en conseguir que hubiese una edición mexicana. De hecho, tú, Gina, fuiste una compañera incansable en este periodo de búsqueda de editorial, y cuando finalmente llegó, pues me hizo muchísima ilusión porque había varias mujeres que me habían escrito interesadas por el libro. Entonces, en este prólogo a la edición mexicana, yo lo que intento es aterrizar algunas de las ideas y conceptos que hay en el libro en relación a la realidad de México. Uno de los temas importantes que abordo en el libro es el tema de la violencia obstétrica, de cómo esta se da en la atención sanitaria al parto y afecta a muchísimas mujeres. Y lo que constato en este prólogo es que la violencia obstétrica también es un hecho en México. Y hay determinados estados en México donde el índice de violencia obstétrica que se da es incluso superior a la media, y en otros donde la violencia obstétrica o el índice de cesáreas que se llevan a cabo es inferior. Y todo esto se debe a cómo se atiende el parto. Vemos que el parto se ha mercantilizado, se ha supeditado a los intereses productivistas, y básicamente el índice de cesáreas en México se sitúa alrededor del 40%, incluso en determinados contextos del 50% sobre el total de nacimientos, porque se considera que un parto por cesárea es más eficiente y funciona mejor según los intereses
del sistema sanitario y en concreto el sistema sanitario privado. Pero según la Organización Mundial de la Salud, lo justificable sería que solo un 10, un 15% del total de nacimientos fuesen por cesárea, no un 50%. Esto quiere decir que se hacen muchas más cesáreas de las necesarias y esto tiene consecuencias negativas para madre y bebé, porque una cesárea es una operación de cirugía mayor, que si se tiene que hacer, suerte tenemos de la cesárea, pero si se hace de manera innecesaria, tiene un impacto no deseado. Y es esta realidad que se da en muchos países de América Latina, en España, la que también se reproduce en México y la que yo, en cierto modo, pues reflejo en este prólogo. Pero con esto de las cesáreas es tremendo. Imagínate, Esther, para que te pongas en contexto. Hay médicos en México que te preguntan, oye, ¿qué día quieres que planeemos la cesárea? A ese nivel estamos de normalización de la cesárea y que incluso buscar doctores, doctoras que estén pro parto naturalizado son en realidad una agenda breve. Todo en general gira en torno a la cesárea, la posibilidad de programarla, lo cual desde que te plantean esa pregunta es completamente ilógica. Hay algo que es muy bonito en tu prólogo y es además la primera línea. Y dice, una de las mayores satisfacciones de publicar Mamá Desobediente ha sido el feedback que he recibido de tantísimas mujeres que han conectado de un modo u otro con la obra. Y aquí yo quiero hablarte de la conexión, de cómo muchas mujeres nos hemos encontrado desde el activismo, desde el feminismo, desde la maternidad y también haciéndonos compañía en esta parte digital que hoy nos lo permite, porque si bien tú puedes platicar con tu vecina, con tu mamá, con las abuelas, con tus mujeres cercanas de tu maternidad y la de ellas, siempre hay una parte que no termina, o habla a lo mejor por mí, de transmitirse. Y creo, Esther, y nos incluyo a nosotras dos, que las redes nos han permitido esto, conectar de una manera muy profunda y hasta activismo desde ahí y cuestionarnos la maternidad, los derechos de las madres, todo lo que sucede en torno, no solamente a este tema, pero sí pensando en la maternidad como punto de partida, y ha sido hermoso. Entonces yo cuando leía tu prólogo pensaba en esto, en estas posibilidades que hoy son nuestra. Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, las redes yo creo que a veces han planteado las dos caras, ¿no? En particular Instagram, por un lado, nos muestra tal vez una cara de una maternidad muy idealizada, que no se corresponde a lo mejor con nuestro día a día, determinados perfiles, determinadas influencers, pero en cambio cada vez hay más mujeres que muestran a través de las redes sociales la cara oculta de la maternidad, esa cara que socialmente en general no ha sido aceptada. Entonces yo creo que las redes y Instagram, Facebook y otras han permitido a las madres encontrar apoyo cuando a veces este apoyo no lo encontraban a su alrededor. Y a veces también este anonimato que permite la red social ha sido muy útil para esas mujeres que han vivido experiencias traumáticas en relación al parto. Esas mujeres pues, que tienen problemas de infertilidad, esas mujeres que han sufrido una depresión posparto, una pérdida gestacional. En este anonimato y en estas redes han podido expresar su propia experiencia, una experiencia que a lo mejor no era reconocida ni apoyada en el contexto en el cual ellas se encuentran o ellas viven. Y esto yo creo que ha sido muy, muy importante, ¿no? Y también en este momento de crisis pandémica global, yo creo que las redes sociales también han permitido aproximar experiencias de países y realidades que pueden parecer lejanas, pero en realidad tenemos muchos puntos en común cuando hablamos de la maternidad. En el libro yo hablo de todo este feedback que he recibido de muchas mujeres pues, que se han reconciliado con su maternidad desde el feminismo a partir de leer el libro, o que han tomado conciencia de que habían sufrido violencia obstétrica a partir de leer el libro y esto les ha permitido empezar a curar algunas heridas, o que a raíz de leer el libro han optado por un tipo de parto que les ha permitido tener un parto respetado y gozoso. Y claro, todo esto es muy satisfactorio y creo que el punto en común es que a pesar de que podemos compartir realidades y contextos distintos entre España y México, hay elementos en relación a la maternidad que acaban siendo universales, porque la maternidad es una experiencia muy personal, pero viene atravesada por desigualdades de género, por desigualdades de clase, de raza, por la culpa, por esta violencia obstétrica, por la imposible conciliación, por unas licencias de maternidad ridículas que nos son comunes y universales a todas las mujeres, vivamos en España, en México o en otros países de América Latina. Sí, sin duda una de las fortalezas de este libro es no solamente reconocer tus privilegios y abrazarlos y entenderlos, pero también tiene a través de tu escritura se teje
un manifiesto que nos involucra a todas. Y que esto es precioso y que yo de verdad te lo agradezco y de verdad al comentarlo con otras amigas, porque esto que dices al principio es una realidad, empiezas a conectar con otro tipo de personas, con otras madres y a tener estos análisis tan bonitos. Y hay otra cosa que dijiste, la culpa. Uf, la culpa es muy fuerte y aquí en la página 18, voy a leer, dice, el patriarcado redujo la feminidad a la maternidad y la mujer a la condición de madre. Se responsabiliza de la felicidad y los fracasos de sus hijas e hijos cuando ni lo uno ni lo otro está a menudo en sus manos y depende más de una serie de condiciones sociales. Total. Claro que nos han enseñado que todo es nuestra culpa. Si tu hijo es un exitoso, felicidades. Si tu hijo es un delincuente, es tu culpa. Si algo sale mal en la casa, es tu culpa. Si no cumples con los requisitos laborales, también es tu culpa. ¿Qué pasa con la culpa por el feminismo, por la maternidad, en esta situación contemporánea, Esther? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, yo creo que la culpa es el enemigo a batir por las madres y que la culpa siempre nos persigue como mujeres y como madres porque se nos culpabiliza y se nos juzga sistemáticamente por el hecho de ser mujer y una vez tenemos hijos, si es que los tenemos, por el hecho de ser madres, porque en definitiva la culpa tiene mucho que ver con este sistema patriarcal que constantemente nos juzga como mujeres e invisibiliza el trabajo que llevamos a cabo. Por lo tanto, yo creo que se trata de entender el carácter político de la culpa. Por un lado, yo como madre siento culpa porque me miro en un espejo de la maternidad que no me representa. Me miro en un espejo donde tengo que ser la madre perfecta. Y esta madre perfecta, esta buena madre hoy en día, tiene que ser la madre sacrificada de toda la vida, que ya fueron nuestras madres y abuelas, pero al mismo tiempo hoy tenemos que ser la superwoman, esa madre que llega a todo, que nunca se equivoca. Y claro, esto es imposible. Esta buena madre es un ideal inasumible, pero también indeseable, porque se supone que como madres, en este modelo, no podemos tener vida propia ni otros intereses más allá de la crianza. Entonces, es un modelo que hay que cuestionar. Yo me siento mala madre porque no cumplo con estas expectativas, con este ideal, pero el problema no soy yo, la culpa no es mía, la culpa es de este espejo que me ponen delante y que no representa la experiencia materna real. Y por otro lado, también a veces nos sentimos culpables porque no hemos tenido ese parto que deseábamos, no hemos tenido esa lactancia materna que queríamos. Pero es que es muy difícil tener, por ejemplo, un parto respetado cuando en el sistema sanitario y a nivel social la violencia obstétrica está tan normalizada. ¿Cómo yo voy a tener tal vez un parto vaginal respetado cuando el índice de cesáreas en México es del 50% sobre el total de partos? O ¿cómo voy a tener yo una lactancia materna satisfactoria si quiero dar el pecho a mi bebé hasta los 6 meses de vida, durante sus 6 primeros meses de vida, como recomiendan todas las instancias de salud, si mi licencia de maternidad es de unas pocas semanas tras el parto? Es que es imposible. Entonces me siento culpable por no poder ser la madre que quiero ser, pero es que este sistema no me lo permite. Y por eso es muy importante entender los condicionantes sociales y económicos que también afectan mi maternidad y hacen que sea no la madre que quiero ser, sino la madre que puedo ser en unas circunstancias muy adversas. Y esto es bien importante, ¿no? Yo creo que una vez que te reconcilias con la madre que puedes ser, vas para adelante. Y ese momento que dices, hijos, esta mamá les tocó y vamos todos para adelante. Así estamos, en esta situación. Y es única y es perfecta y es la nuestra. Sí. Ya, nos dejen de estar también condicionando, poniendo etiqueta, los estereotipos históricos, que además aquí en el libro hay una parte que es preciosa, Esther, y que me gustaría que nos platicaras un poco de esto, que es cuando haces este recorrido histórico de las maternidades. De verdad te quedas con, híjole, en cada página pensando y repensando esta condición sistemática, patriarcal, capitalista, machista, ridícula, y que, aunque pareciera obsoleta, desafortunadamente sigue presente. Sí. Sí. Bueno, el libro también intentó dar un contexto histórico. El libro está escrito en clave periodística, social, también hay elementos autobiográficos y de experiencias de otras madres, pero pensaba que era muy importante la perspectiva histórica porque esta nos ayuda a entender a dónde nos encontramos en estos momentos. Cuando hoy se atienden los partos como se atienden, de esta manera tan medicalizada, donde a menudo las mujeres no podemos decidir, tiene mucho que ver con la construcción social y cultural vinculada al parto. El parto históricamente era una cuestión de mujeres, de las mujeres que dábamos a luz y de esas mujeres sabias que acompañaban a otras mujeres a parir. ¿Qué pasó ya en la Edad Media? Pues que estas mujeres sabias fueron tachadas de brujas
Y muchas de ellas, de estas mujeres que acompañaban a otras en los partos, las parteras, pues fueron acusadas de brujas y quemadas en la hoguera. Y cuando en la sociedad moderna se establece la medicina pasa a ocupar el terreno que hasta años atrás ocupaba la Iglesia en relación al control del nacimiento y de los partos. Es decir, históricamente a las mujeres se nos decía, parirás con dolor. Esa era esa idea que nos imponía la Iglesia de que a través del parto y el dolor expiábamos nuestros pecados. Después, con la medicina moderna, se nos hizo creer que el parto tenía que ser indoloro, que no teníamos que sentir nada. Y otra vez otros decidieron por nosotras. Y delegamos en estos profesionales pensando que nosotras no sabíamos parir, que no podíamos. Y esto hace y explica que a día de hoy muchas veces creemos que tenemos que delegar en los profesionales sanitarios, que ellos sabrán más que nosotros, que nosotras de nuestro parto. Y evidentemente el profesional sanitario tiene un papel a hacer, y en particular si hay una urgencia médica. Pero el parto es un proceso fisiológico, que lo que necesita es tiempo, respeto hacia la madre y el bebé. Y que por lo tanto sabemos parir, y hay que recuperar esta confianza en que tenemos esta capacidad de parir, que no se trata de idealizar o esencializar el parto. Cada mujer tendrá el parto que quiera o que pueda, pero tenemos que ser conscientes que podemos transitar este parto si tenemos apoyo, y en la mayoría de los casos lo podremos transitar. Creo que esta mirada histórica es interesante para entender cómo nos han robado el parto, cómo se ha secuestrado el parto, y cómo necesitamos también una mirada al parto que entienda que las mujeres somos sujetos de derecho y que tenemos que poder decidir a lo largo de esta experiencia. Me quedo también con esta palabra que acabas de decir, maternidad. Esther, digo, secuestro. Esther, para mí no solamente está secuestrada el embarazo y el parto, sino la maternidad. Tú en el día que decides compartir que estás embarazada, empiezan una serie de secuestros de ideas, de imposiciones, además, de imposiciones, y que es tremendo porque regresando otra vez a la violencia obstétrica, de la cual creo que muchas hemos sido víctimas, es como llegar y que un señor con los brazos cruzados, que es un señor, que ni siquiera tiene el mismo cuerpo que tú, te esté diciendo qué esperar y qué hacer y cómo hacerlo. Yo después de leer tu libro, le escribí un correo electrónico a mi doctor y le puse todas las razones por las cuales tendría que eliminar algunas frases y algunas posturas desde su consulta, porque era muy... Él, intentando ser amable, decía mentiras. Él mentía, por ejemplo, decía, no, es que cuando van a ser tu bebé vas a sentir un ardor que te va a consumir el cuerpo. Y yo le decía, bueno, y en el momento yo tan vulnerable siempre estuve esperando ese ardor que consumiera mi cuerpo, y claro que nunca llegó. Yo le dije, oye, eso del ardor que te consume el cuerpo, la verdad que me parece que sí es muy poético y que suena muy bonito, pero que en el momento de estar pariendo, híjole, pues es una gran mentira, ¿no? Como que evítate todo este tipo de cosas que hoy nos dices como pacientas y que a la larga tienen pues, no sé, no tienen razón de ser. Y así un montón. La mía, la verdad que fue la menor porque también estuve acompañada de una dula y de una mamá y que permitió que yo tuviera un proceso, pero es verdad que lo de la violencia obstétrica es tremendo. Y también ahorita hablabas de que cada parto, cada experiencia es individual. No hay modelos universales, como tú bien mencionas en tu libro, y hay una parte que es preciosa donde hablas de que hay tantas definiciones como experiencias, que no se puede hablar de la maternidad en un sentido único, y que cada vivencia depende del contexto social, las capacidades económicas, la mochila. Sí. Yo quiero hablar de tu mochila personal, platícanos qué traes allá adentro, y hoy a la distancia, si la revisáramos, hasta utilizando la metáfora, si revisáramos esta mochila en el 2015 y la revisáramos hoy, ¿cómo va esa mochila personal? Bueno, en esta mochila personal, pues cada una tiene su historia particular. Mi historia particular con la maternidad empezó bastante antes de quedarme embarazada, y lo cuento en el libro porque tuve muchos problemas para conseguir mi embarazo. Yo sufro, y mi pareja, problemas de infertilidad de origen desconocido, y esto hacía que no me quedara embarazada. Y tardé 5 años en tener mi hijo. Y claro, esto tiene un peso muy importante cuando logras el embarazo, cuando das a luz y cuando tienes a tu criatura, porque no ha sido fácil este camino. Y todo esto lo reflejo en el libro, y también mi mochila personal viene atravesada por mi activismo social, político, feminista,
Y esto hace que una vez me convierto en madre y tomo conciencia de la importancia de esta experiencia, que me doy cuenta de cómo de invisibilizada está la maternidad y la maternidad real no solo en la sociedad, sino en el seno de esos movimientos sociales que aspiran a transformar esta sociedad y en el seno del movimiento feminista. Y esto a mí me indignó profundamente, sobre todo tomar conciencia de la existencia de la violencia obstétrica, de la cual tú ahora hablabas, y que la lucha contra la violencia obstétrica, no fuese un caballo de batalla principal para el movimiento feminista. Y esta indignación me llevó a escribir el libro que hoy presentamos, Mamá desobediente, ¿no? Y de hecho, el libro está dividido en 3 grandes bloques: maternidad, parto y lactancia, y en parto hablo mucho de violencia obstétrica, y yo el libro lo empecé a escribir por la parte de violencia obstétrica, porque era una parte que realmente me generaba mucha indignación. Y en el libro pues vuelco parte de esta mochila personal, que de hecho se ha ido transformando a lo largo de estos años, porque después de escribir el libro y de que haya llegado a tantísimos países, porque se ha editado, empezó en Cataluña, España, y luego se ha editado en Argentina, en Chile, en Colombia, Bolivia, ahora México, y ha tenido muy buena recepción, y el recibir este feedback de tantísimas madres pues ha hecho que aún disfrute más trabajando y hablando y compartiendo tantas reflexiones acerca de la maternidad, porque veo que a pesar de que a veces nos rodeamos de otras compañeras y todas hablamos de la maternidad y de lo que nos pasa, cuando vas un poco más allá te das cuenta de que es muy invisible aún la experiencia materna y lo que vivimos las madres, y por lo tanto compartir sobre todas estas cuestiones yo creo que es muy útil para llegar a muchas otras mujeres y poder hacer un acto de sororidad también político en este sentido. Acá de hablar, hay 2 cosas que aquí me anoto: sororidad y política. Ajá. Muy bien. Y antes, si me permite, Gina, hablabas del lenguaje, ¿no? Y de cómo las mujeres se nos trata de una manera paternalista desde que nos quedamos embarazadas, y las propias palabras lo dicen. Cuando nos quedamos embarazadas y vas al seguimiento del embarazo, se habla del control del embarazo. Es como que se habla, no sé si a lo mejor en México es distinto, pero en España la palabra que se utiliza es control del embarazo. Vamos a hacer el control del embarazo. Claro, sí. Control del embarazo, debería ser acompañamiento al embarazo, ¿no? Pero hay este lenguaje que lo que viene a decir es que te van a controlar tu embarazo. Y al mismo tiempo, y esto muchas madres me lo han compartido, cuando tú estás embarazada como que todo el mundo te cuida, aunque sea desde un punto de vista paternalista, pero porque tienes a ese bebé. Pero cuando das a luz es que como todo el mundo se olvida de ti, todo el mundo mira al bebé y tú eres la gran olvidada, y el posparto es el gran olvidado. Y esto forma parte de cómo esta sociedad mira a las madres. Y aquí hay una cosa que en México pasa mucho, Esther, que no solamente es paternalista, sino que a ti, mujer embarazada, te hacen como niña. Es una infantilización del proceso que es confuso, porque de repente a todas nos pasa, y es muy fuerte también por un sistema tan machista, radicalmente machista como el que sucede en México, del que somos parte de este país. Entonces la infantilización del embarazo también es potente en el sentido, te diría que hasta depresivo. Es como, yo no soy una niña, ¿por qué me están tratando así? Y hay otra cosa que aquí, el control, sí, aquí también se llama control. Y en España también es lo mismo, ¿eh? En España no te creas que estamos mucho mejor, al contrario, también hay un proceso, como tú bien dices, de que se trata te infantilizan, pero es como tú ya no sabes, tú no puedes decidir. Y esto pasa desde que te quedas embarazada hasta que das a luz. Todo el mundo sabe más de tu bebé y de tu parto que tú, que eres quien estás embarazada y que eres la madre. Y esto nos hace también cuestionarnos como mujeres nuestras propias capacidades. Pensamos que no sabemos parir, que no sabremos amamantar, porque nos hacen creer esto. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de reapropiarnos de esta experiencia y de esta capacidad biológica que tenemos las mujeres, como decía antes, sin idealizarla, porque no se trata aquí de crear nuevos mandatos acerca de la lactancia materna, porque igual de madre y de buena madre es una mujer que da el pecho, que da el biberón, que pare por cesárea, que pare vaginalmente. No hay que crear mandatos, pero sí reivindicar derechos y recuperar esta confianza en nuestras capacidades para parir y para amamantar. Aquí tengo ya muchas anotaciones. La primera, hablemos de la depresión postparto. ¿Por qué chiflados nadie nos dijo que estaba? A mí, te lo prometo, Esther, y no solamente hablo de mi experiencia personal, me parece
alucinante que este tema sea tan poco ventilado, que esté tan poco fundamentado, estudiado, consensuado. Hoy, afortunadamente, la polifonía de las redes sociales nos permite entrar más en contexto, pero es una cosa, es un golpe que te da y que cuando te entiendes que tienes depresión postparto y que hay todo por hacer al respecto, te cambia. Y tú en tu libro también lo mencionas. Sí. Sí, por un lado, a nivel social, la salud mental es como un tema tabú. Es como si la salud mental no existiese. Y la salud mental existe y la tenemos que cuidar, y más en tiempos de pandemia. Y esta salud mental también nos afecta como madres. Y el embarazo, el parto y el posparto siempre se trata desde un punto de vista físico. Es decir, tú estás embarazada, se te sigue el embarazo, luego das a luz, luego pares, pero no se tiene en cuenta el carácter también psicológico que tiene el embarazo, el parto, la gestación. Hay una dimensión también psicológica y emocional, pero esta salud mental es un tema tabú a nivel social en general y en particular cuando hace referencia a las madres. Y esto aún se ve más agudizado porque se supone que como madres tenemos que responder a un determinado prototipo de madre. Madre feliz, madre abnegada, madre sacrificada, madre enamorada de su bebé, y esto es falso. A veces te enamoras de tu bebé, a veces no te enamoras de tu bebé. Y las dos cosas están bien. Y puedes sufrir depresión postparto y puedes no sufrirla, pero la depresión postparto forma parte de la experiencia materna. Pero en cambio, no se nos permite reconocer esta depresión postparto. Y desde este punto de vista, es fundamental verbalizar que la depresión postparto existe, porque si hay mujeres que transitan esta depresión, necesitan ayuda, necesitan apoyo sanitario, pero muchas veces es el propio entorno quien no lo reconoce y te dicen, ¿pero de qué te quejas? Si tienes un bebé sano, magnífico, que no le falta nada, y como que aún te hacen sentir más culpable por tener esta depresión. Por lo tanto, es muy importante normalizar todos los lados oscuros de la maternidad, para precisamente entender que la maternidad es eso. La maternidad es una depresión postparto, es fracasar, es no llegar a todo, es una pérdida gestacional con el dolor que conlleva, son los problemas de infertilidad. Esto es ser madre, no lo que nos han contado de una maternidad de color de rosa donde todo es fácil y que das la teta y bueno, no pasa nada. Mentira. La maternidad es difícil, es compleja, es contradictoria y toda esta experiencia aún es más difícil de llevar a cabo en un contexto social que es hostil a la propia experiencia materna. Sí, y que además de estas experiencias de hostilidad a la experiencia materna, podemos enlistar cientos y miles, desde esto de alimentar al bebé en público, híjole, hay miles de no tener las condiciones para trabajar. Tú hablabas también de reivindicar los derechos. Exactamente. ¿Cómo empezamos? Bueno, ¿de dónde lo hacemos? Creo que ha llegado tu hijo y mi hijo también acaba de llegar, ¿eh? Se han coordinado. Yo también, si veis aquí a un niño gritando, es mi hijo que acaba de llegar con su papá. Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Que hay como grandes silencios que rodean la maternidad, ¿no? Y esto nos hace vivir esta experiencia con mucha culpa y por eso creo que es importante visibilizar lo que antes hablábamos, ¿no? De la depresión postparto, una pérdida gestacional, un problema de infertilidad, pero también llevar la maternidad al espacio público y entender que la maternidad debe de tener una dimensión pública para que también sea valorada, para que sea reconocida todo el trabajo que conlleva. Y lo que es más importante, creo yo, y en el libro intento hacer mucho énfasis en eso, que la maternidad no es una responsabilidad ni de la madre ni de las mujeres. Es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de la madre, de si hay pareja y la tiene y hay un padre también, pero de la sociedad en general. Porque maternar implica cuidar a aquellos que van a ser los adultos del día de mañana, de cuidar de su salud física y emocional. Y esto nos debería de implicar a todos. Por lo tanto, creo que hay que dejar de ver la maternidad como una experiencia individual, como una responsabilidad individual y darle un carácter más público y un carácter más colectivo. Hay que desfeminizar los cuidados y desindividualizar la maternidad. Aquí también hay algo que me resuena mucho y es que las mamás y los niños chiquitos están invisibilizados. Es como esta misma construcción, este mismo paquete de opiniones que no escuchamos, este mismo paquete de humanos al cual no le prestamos la atención que requiere. Y yo te pregunto esto, ¿tú crees que estamos cambiando? ¿Ves algo que digas, ahí vamos?
Hay Bueno, yo, a ciertos. pesar de que pueda hacer un análisis que puede parecer como estamos muy mal, yo soy muy optimista porque creo que se han hecho avances significativos en muchos ámbitos. Se ha avanzado hacia el parto respetado a pesar de los índices de violencia obstétrica tan altos que tenemos, pero se han hecho avances. Se han hecho avances también para normalizar la lactancia materna y todos estos avances se han conseguido gracias a la lucha de las mujeres. Yo tengo mucha confianza en esta nueva ola feminista que incorpore poco a poco las demandas y los derechos de las madres. Creo que esto es fundamental, pero evidentemente no es fácil porque nos encontramos en un contexto, como tú bien apuntabas, que invisibiliza a las madres, que invisibiliza a la infancia. Vivimos en una sociedad y en un sistema profundamente hipócrita, porque por un lado se alaba, se ensalza la maternidad, la madre, es esa idea de madre angelical, abnegada, Virgen María, pero por otro lado se da la espalda a las necesidades reales de las madres. Tenemos unas licencias de maternidad ridículas, es muy difícil tener un parto respetado. Por un lado, se glorifica una madre ideal inexistente y se da la espalda a la maternidad real a la vez de que si las madres nos organizamos, protestamos y reivindicamos nuestros derechos, entonces molestamos. Y lo mismo que sucede con las madres sucede con la infancia. Por un lado, se ensalza una infancia y unos niños y niñas bonitos, callados, que se portan bien, blanquitos, todos calladitos en su lugar, pero cuando las criaturas juegan, hacen ruido, tienen berrinches, lloran, entonces molestan. Y es la gran hipocresía del sistema. Por un lado, idealiza maternidad e infancia, pero niega derechos y necesidades básicas de las madres y de los niños. Y esto aún lo hemos visto más en este contexto de pandemia sanitaria. Al sistema se le ha caído la careta en este contexto de pandemia sanitaria, porque se han vulnerado los derechos de la infancia, encerrados las criaturas en casa, sin poder ir a la escuela, sin poder socializar entre iguales, y también las madres hemos tenido que seguir trabajando como si no pasara nada, y esto ha generado muchos problemas de estrés, de salud mental, de sentirnos malas madres y de no llegar a todo. Y que también de esto hablas por ahí, ¿no? Los malabares de la maternidad, que uno tiene que empezar a ver cómo se las ingenia, porque es eso, y ahí entra también lo colectivo. Yo me las ingenio, pero este ingenio requiere que yo arme toda una estructura y que me vuelva entonces una maternidad ingenieril, donde me ayude mi mamá, me ayude mi vecina, me ayude mi comadre, y hago esta ingeniería de la maternidad porque ahí está en lo colectivo, pero no tendría que ser nada más mi comadre y mi mamá, también mi vecino, mi hermano, mi tío, el abuelo, quienes se integren a esta maternidad ingenieril, por así decirlo. Otra cosa que te quería preguntar, que me noté aquí, hablaste de, bueno, la brecha salarial, que aquí nos están preguntando. Nos dicen por ahí, no es lo mismo tener una maternidad con privilegios y una maternidad en la marginalidad y la opresión machista. Y hablando de lo laboral, también hablaría de la brecha salarial y también hablaría de las condiciones que son evidentes, que en el libro lo dices, la maternidad y el éxito son antagonistas casi, ¿no? Como que suena que es imposible ser una mujer súper exitosa y además ser madre. Cuéntanos de esta reflexión que a mí me parece que es muy importante retomar. Sí, bueno, por un lado se supone que tenemos que ser buenas madres, madres sacrificadas y abnegadas y a la vez profesionales de éxito. El gran problema es que el mercado de trabajo es completamente hostil a lo que implica maternar y a lo que implica cuidar. Entonces es que es incompatible poderte dedicar, o es muy difícil poderte dedicar plenamente a tu trabajo remunerado y al mismo tiempo hacerte cargo de las criaturas. Y aún es más difícil cuando a veces esta tarea de cuidados no es compartida con la pareja. Y desde este punto de vista, el gran problema es que tenemos un mercado de trabajo que constantemente hace que como madres tengamos que encajar en el mercado de trabajo como podemos, cuando debería ser el mercado de trabajo que se debería de adaptar a la maternidad. No tendríamos que hacer sacrificios como madres para poder tener una profesión que nos satisfaciera o ser profesionales de éxito. Pero en cambio sí que te obligan a este tipo de sacrificios. Pero el problema no es la maternidad, el problema es el empleo, es este mercado de trabajo, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no?, que haya políticas públicas que lo que hagan sea legislar para que no se discrimine a las madres, para que haya igualdad a nivel laboral. Todo esto necesitamos también que el Estado se implique en estas políticas. No es solo una tarea nuestra de tomar conciencia, de movilizarnos, hay también una responsabilidad por parte del Estado. Y por otro lado, más allá de este tema, y también como antes aquí se comentaba, ¿no?,
que la maternidad tiene privilegios, a veces sí, a veces no, creo que es muy importante señalar que esto sucede porque la maternidad no solo viene atravesada por desigualdades de género, sino también de clase y de raza. Es decir, en la maternidad hay desigualdades de género y de aquí que la maternidad sea invisible, poco valorada, vivamos experiencias de violencia y de abuso en esta maternidad, se nos discrimina a nivel laboralmente. Esto tiene que ver con un sistema patriarcal que invisibiliza a las mujeres y a las madres. Pero si tú tienes pocos recursos económicos, si tú eres una mujer pobre, una mujer migrante, una mujer indígena, aún vas a tener más dificultades en esta experiencia materna. Porque, ¿cómo, por ejemplo, vas a dar el pecho a tu bebé durante 6 meses en exclusiva si ni siquiera has cotizado a nivel laboral? Porque trabajas en la economía informal y no tienes ningún tipo de baja, ni siquiera esta baja que tenemos ridícula y que también es incompatible con la lactancia materna, pero no tienes absolutamente nada. Entonces, tu preocupación ya no será cómo voy a amamantar, cómo voy a conciliar tu preocupación. Si no tienes recursos económicos, será cómo garantizo un techo para mis hijos, cómo les garantizo comida o cómo les garantizo que no, cómo garantizo que no me quiten la custodia de mis hijos. Porque a veces, por el solo hecho de ser pobre, te amenazan en quitarte la custodia de tus criaturas. Y lo mismo, la violencia obstétrica se da en mayor medida si tú eres una mujer migrante, una mujer negra. Por lo tanto, creo que es importante también esta mirada interseccional a la maternidad. No solo una maternidad, la maternidad o la experiencia materna viene atravesada por desigualdades de género, sino también de clase y de raza. Y que además, sin duda, Esther, esto es una de las grandes reflexiones que te quedas cuando lees Mamá Desobediente. Esta importancia de tomar en cuenta, entender, escuchar, observar a todas las posibles maternidades que nos construyen como sociedad y que además en el día a día, pues quizás no están más invisibilizadas de lo que ya están. Oye, hay por aquí también, bueno, te mandan, Esther, saludos desde Guadalajara. También hay Lili, que está muy interesante la charla. Si tienen preguntas, pues también estamos aquí abiertas para que nos vayan compartiendo toda su opinión y si ya leyeron el libro, al igual que yo, que estén muy emocionadas con esta participación de Esther y sobre todo con la oportunidad de encontrarlo en México, porque este libro se encontraba, pero era muy difícil y era también caro y era como, no, todo un proyecto, encontrar el libro. Entonces ahora sabemos que ya lo vamos a encontrar en todas las librerías, lo cual me pone muy contenta y seguramente a ti el triple. Y también nos platiques, hace rato hablábamos de la mochila personal, nos platiques de Mamá Desobediente. ¿Tú alguna vez te imaginaste que iba a tener esta réplica en Latinoamérica? ¿Te imaginaste que iba a llegar a ser un texto que hoy a todas nos ayuda, nos contempla y nos inicia también en la conversación? Pues la verdad es que no me imaginaba esta repercusión en América Latina y creo que, como antes te comentaba, que esto tiene mucho que ver con el hecho de que la maternidad al final tiene también unos elementos de carácter universal, más allá de la experiencia personal. Y entonces, cuando reflexionas sobre la culpa o con esta conciliación imposible o sobre la violencia obstétrica, te das cuenta que esta nos atraviesa, ya vivas en Barcelona o ya viváis en DF y que es común. Y yo creo que esto justamente lo que plantea es la importancia de esta sororidad, incluso más allá de las fronteras nacionales, como al final el patriarcado y el capitalismo no perdonan. No perdona en España y no perdona en México. Y tomar conciencia de esta situación yo creo que nos hace entender que al final la maternidad es una cuestión política. Muchas veces cuando hablamos de la maternidad es como que es una experiencia neutra, social, políticamente, pero la maternidad viene muy condicionada por el contexto social y económico en el cual nos encontramos. Y creo además que el libro también conecta muy bien con el hecho de que hoy hay una nueva generación de mujeres que somos feministas, que pensamos que es importante reivindicar la maternidad desde el feminismo, porque las compañeras, las antecesoras que lucharon en los años 60, 70 por nuestros derechos como mujeres y que gracias a ellas hoy tenemos los derechos que tenemos, gracias a la lucha de las feministas de la segunda ola en los 60, 70, estas mujeres en su momento cuando se rebelaron contra el mandato de la maternidad, también se cayó en cierto modo en un discurso antimaternal y antirreproductivo, es decir, el patriarcado me obliga a ser madre y yo decido no serlo. Hoy creo que hay una nueva generación de mujeres que somos madres nacidas en los 70, en los 80, en los 90, que hemos podido decidir si éramos madres o no.
Y esto nos permite, gracias a la lucha de estas mujeres feministas que nos han precedido, y esto nos permite mirar a la maternidad con menos prejuicios. Y pensamos que hay que distinguir entre lo que es el mandato de la maternidad y esta maternidad patriarcal que nos imponen, y con lo que es una maternidad feminista, donde yo tengo que poder decidir como madre, donde yo reivindico mi derecho a decidir sobre mi parto, mi embarazo, mi lactancia, donde yo reivindico que la maternidad es una responsabilidad colectiva y donde tengo que poder vivir esta experiencia libre de abuso y de violencia. Y creo que esto es un nuevo relato que está surgiendo al calor de esta nueva ola feminista, y creo que esto también explica la buena acogida del libro, porque muchas veces nosotras nos hemos sentido huérfanas de referentes, y cuando existen textos que reflexionan en esta clave de que consideran que maternidad y feminismo tienen que ir de la mano, creo que esto nos ayuda a muchas. No, y también hay una cosa que es muy importante, que sí es una realidad, que yo antes de encontrarme con tu libro, venía de una serie de lecturas que encontraba pues fuera del contexto, europeas por lo pronto, o bien o antiguas, como que ya no reflejaban lo que éramos las mamás que tú acabas de mencionar, nacidas en los 70, en los 80, en los 90, o que también te daba como pena, como decir, ay, no estoy tan enamorada de mi bebé, o no estoy tan contenta con mi situación, o no es este desborde de amor que esperaba. Son muchas cosas, y que creo que con Mamá Desobediente quitarle esta parte, ese aparato de lo emocional, que nunca, nunca queda, no es que quede fuera, pero simplemente se observa desde otro lugar. Creo que hace que nuestras conversaciones analicen otros lugares, esta parte de los derechos, que es muy importante y que es fundamental, esta parte también de que no estás sola, eso es muy importante. Sí, yo creo que por un lado hemos tenido y tenemos literatura más de autoayuda vinculada a la maternidad y que tiene su papel y que es útil, pero a veces también desde determinados sectores feministas lo que se ha escrito sobre la maternidad ha tenido un cierto carácter antimaternal. Es como que al final lo cool, lo que está bien, es criticar a la madre, es criticar a las criaturas, ¿no? Es como que esto es lo que está, lo que queda bien. Y creo que a veces el discurso, en cierto modo, es más complejo, porque por un lado no se trata de criticar a las madres o a la maternidad. Desde mi punto de vista, se trata de criticar un determinado modelo de maternidad, esta maternidad patriarcal que nos imponen, esta maternidad donde las mujeres desaparecemos tras la figura de la madre, donde las mujeres no podemos tener vida propia, donde tenemos que ser madres abnegadas, sacrificadas y al mismo tiempo superwoman. Esta es la maternidad que hay que criticar. Pero creo que al mismo tiempo hay que reivindicar una maternidad también en clave feminista, en clave de derechos, en clave de poder decidir en mi cuerpo y yo mando. Y el derecho al aborto es la premisa imprescindible para poder tener una maternidad libremente elegida. Y por lo tanto yo defiendo el derecho al aborto y defiendo el derecho a ser madre, porque tanto una cosa como la otra son importantes. Y reivindicar este carácter más colectivo de la maternidad, como responsabilidad que va más allá de la mujer. Por lo tanto, para mí el reto fue en el libro, y lo que intento en el libro es plantear esta dialéctica en torno a la maternidad, entendiendo que hay una maternidad patriarcal que nos imponen y una maternidad feminista y en clave de derechos que hay que reivindicar. Y hay antecesoras, por ejemplo, Adrienne Rich, que yo la cito mucho en el libro, ya en los 70 planteaba estos temas, pero han sido de las pocas voces y a lo largo de los años tampoco han habido tantas. Y creo que es importante hacer hincapié en este tema, porque si el feminismo no reivindica la maternidad ni los derechos de las madres, deja muchas mujeres que somos madres en el camino y nos deja huérfanas de referentes. Sí, totalmente. Y me gustaría aquí leerte textual, porque esto que digo, pero directamente el libro es precioso. Dice, la maternidad, dice, necesitamos un feminismo que abrace la maternidad. La maternidad entendida como el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, derecho al aborto, derecho a quedarnos embarazadas cuando deseamos, derecho a decidir sobre nuestro embarazo, parto y lactancia, derecho a poder criar y a tener una vida propia más allá de la crianza. Aquí esa maternidad feminista y desobediente que tanta falta nos hace. Sí. Pues forma parte del prólogo.
el prólogo a Sí, la edición el mexicana. prólogo mexicana que me encantó y que bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Si hay preguntas por ahí que nos hagan llegar, compartirles con emoción que Mamá Desobediente. Ay, la portada, ¿podemos platicar de la portada un poco, por favor? Sí, sí, sí. La portada es obra de la fantástica ilustradora Erendira Derbez. Ella es una ilustradora mexicana, feminista, y fue quien ilustró la portada, fue obra suya. Y para mí era muy importante pues, que la portada del libro estuviese hecha por una ilustradora mexicana para poder llevar el sentir de la obra, transmitir el sentir de la obra a la realidad mexicana, ¿no? Y creo que ella lo ha conseguido con esta ilustración y estoy muy contenta. Y antes por aquí también preguntaban a qué se debe el título del nombre, Desobediente. Yo cuando me planteaba el título del nombre, pues pensé mamá insumisa, mamá rebelde, mamá feminista, mamá desobediente, finalmente se quedó mamá desobediente, porque creo que como madres tenemos que desobedecer, por un lado, al mandato, como mujeres tenemos que desobedecer al mandato de la maternidad. Tenemos que decidir si queremos ser madres o no. Y una vez, si somos madres, tenemos que desobedecer a un determinado ideal de buena madre que nos imponen. Ese ideal que he repetido en la charla de hoy, que debemos ser la madre sacrificada de siempre y al mismo tiempo la superwoman. No. La maternidad real es otra cosa y hay que desobedecer a este ideal de madre perfecta que nunca se equivoca y destapar y hablar de la maternidad real, sacar la maternidad real del closet, del armario. Y de aquí la palabra desobediencia. Y desobedecer también ante un sistema o un modelo de atención al parto que no nos tiene en cuenta como mujeres y como madres, donde no se nos respeta nuestro derecho a decidir. Desobedecer también a un sistema que muchas veces dice que apoya la lactancia materna, pero en realidad no es así. Y de aquí el concepto y la palabra desobediencia. En definitiva, el libro también es un grito a rebelarse como madres y como mujeres. Ay, perdón, ahí no podía. No, y me encanta, ¿no? Sentirte, como que además, como que una mamá nunca puede ser desobediente, porque la mamá siempre está, bueno, o estaban, ¿no? Las mamás de antes, porque uno también ha cambiado su forma de crianza. Siempre la mamá es como, pórtate bien, obedece, y entonces también es ella como la obediente. Entonces una mamá que es desobediente es necesaria, es muy necesaria. Y esas voces son fundamentales y que por favor se sigan sumando. ¿Dónde te pueden encontrar, Esther? ¿En dónde? Además tú publicas mucho, tú estás muy activa en Instagram, haces videos, tienes una comunidad súper amplia. Sí, bueno, en Instagram pueden seguir mucho del trabajo que hago, me pueden encontrar a través de mi cuenta, que es Esther Vivas Esteve, con mis dos apellidos, Esther Vivas Esteve en Instagram, y allí pueden encontrar muchas de mis reflexiones acerca de maternidad, parto, lactancia, feminismo y, bueno, generalmente siempre contesto los mensajes que recibo, así que a través, sobre todo de Instagram, pero también en Twitter, en Facebook, me pueden encontrar a través de las redes sociales y feliz de compartir sobre todos estos temas. Oye, y ojalá que cuando pase esta pandemia vengas a México, sería muy lindo verte por acá. Sí, he estado en México en otras ocasiones y evidentemente me encantaría venir a ver qué sucede con la pandemia, pero al final también la pandemia ha sido una oportunidad para poder dar muchísimas charlas en América Latina a través de lo virtual y de las redes sociales. Y espero que en México, que ahora empieza pues todo lo que es la promoción y la difusión del libro, también sea así. De hecho, estoy trabajando y hablando con varias Instagramers feministas para dar varias charlas acerca de estas temáticas que creo que es importante compartir alrededor de estas cuestiones. Oye, por aquí nos pone Gloria, que bueno, que tienes razón respecto a la violencia obstétrica sanitario público, y luego nos dice más adelante, gracias por esta plática, de darnos a conocer el libro. Yo crié a 4 hijos sola y es difícil, pero son el motor que te impulsa. Muchas gracias, Gloria, por compartir. Que, híjole, sí, también la crianza en solitario es un tema, ¿no? Es esta parte que también invisibilizada, o sea, mamás solteras, mamás solitas, siempre invisibilizadas. Así que muchas gracias, Gloria, por compartirnos. Te mandamos un besote. Pues nos vamos, Esther, ¿te parece bien? Muchas gracias. Sí, solo un par de reflexiones. Decir que, a raíz de lo que comentaba Gloria, que en el libro siempre hablo de la maternidad en plural, que la maternidad es diversa, que hay tantas mujeres,
hay tantas madres como hijos tenemos, porque con cada hijo a veces tenemos también una relación distinta y lo hemos tenido en momentos distintos, y que a pesar de que yo siempre hago mucho énfasis en el carácter biológico de la maternidad, más allá del cultural, el parto, la lactancia materna, siempre señalo que la maternidad va mucho más allá de lo biológico, y por eso en el libro hablo de madres adoptivas, de las mal llamadas madrastras, pero el vínculo que tienen con los hijos de sus parejas, y creo que es muy importante también tener en cuenta esta mirada. Y aquí hay una última pregunta donde hacen referencia si el libro habla sobre la pandemia. Claro, el libro se escribió en el año 2019, fue cuando fue publicado en España, pero en el prólogo del libro a la edición mexicana sí que hago algunas reflexiones sobre la situación de pandemia y de cómo esta aún ha invisibilizado más la maternidad, la infancia, y ha aumentado las prácticas de violencia obstétrica. Así que, bueno, un placer, Gina. No, y violencia al interior del hogar, ¿no? También, violencia y abuso. Sí, abuso, violencia, o sea, sin duda la pandemia vino a enfatizar otros temas de los cuales también tenemos que hablar, socializar y estar pendientes, ¿no? Siempre estar pendientes del de al lado. Oye, Esther, pues muchas gracias, me encanta platicar contigo, me encanta tener este libro entre mis manos, me emociona. Y pues estaremos muy pendientes, vendrán más presentaciones sobre mamá desobediente, así que pues también súmense. Y pues por supuesto recordarles que esta charla es parte del ciclo de pláticas del 13º aniversario de SP Distribuciones, encargada de distribuir más de 20 sellos editoriales en México, España y Argentina, así que les damos las gracias por lograr reunirnos aquí el día de hoy. Y pues también a las librerías Gonville, a Chilango, a Chilanga en este mes. Y piso. Así que bueno, pues seguimos. Muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias. Un placer y feliz de que tengas el libro en tus manos. Un abrazo enorme desde Barcelona a ti y a todas. Mucho amor para allá. Muchas gracias y que tengan un excelente sábado. Pásenla bonito y nos vemos pronto, Esther. Estamos ahí al habla. Claro que sí.